Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor porque estamos aquí reunidos. Gracias le damos al Señor por su misericordia, por su bondad para con cada uno de nosotros. Les quiero extender una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos aquí presentes y también a los hermanos que a través de las redes sociales cada sábado nos están siguiendo, nos están apoyando, están estudiando con nosotros la palabra de Dios. Gracias le damos al Señor porque están aprendiendo importantísimas verdades para estos tiempos, la verdad presente, actual. Quiero, antes de tener unas palabras de oración y hablar del tema que hoy vamos a tener, que el título del tema que hoy vamos a tener se llama ¿Por qué debo de ser sellado? Ese va a ser el tema que hoy vamos a estudiar. Pero quería decirles que la semana pasada nosotros habíamos tenido un tema muy interesante. Y el tema que nosotros habíamos tenido era que el título del tema se llamaba Icabod. ¿Alguien se acuerda qué significa Icabod? La gloria se ha ido. La gloria se ha ido. O sin gloria. O la gloria fue traspasada. El asunto es que da la idea de que el pueblo de Israel en los tiempos de Samuel, cuando Ofni y Fines llevaron el arca para pelear contra los filisteos, vimos de que el arca fue tomada por los filisteos y entonces la nuera del sacerdote Elí, esposa del sacerdote Fines, ella estaba dando a luz y ella dio a luz un niño. ¿Y cómo le puso al niño? Icabod. ¿Y qué significa Icabod? La gloria fue traspasada porque el pueblo, los filisteos, habían tomado el arca del pacto de Jehová y los dos sacerdotes, tanto Ofni como Fines, habían sido muertos. Es más, también Elí había sido muerto. El sacerdote Elí había sido muerto. Y entonces, por eso es que el título del tema del sábado pasado era Icabod. Y había una pregunta que decía: ¿puede la iglesia de Cristo ser rechazada por Dios y reemplazada? Y habíamos visto citas muy interesantes donde nosotros habíamos hablado cómo tanto la Biblia como el espíritu de profecía da a entender de que sí, el pueblo de Dios actual puede ser rechazado por Dios si no cumple con la misión de Cristo. Puede ser rechazado por Dios y reemplazado. Es muy interesante que nosotros habíamos hablado en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, hicimos referencia a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, que va desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Y es interesante que en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, ahí Dios da una advertencia a la iglesia. Recordemos que esta iglesia del primer siglo, que era la iglesia apostólica, era una iglesia, ¿cómo era? Pura, simbolizada por el primer sello. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 6, el primer sello es un caballo blanco que lo montaba un jinete con una corona y un arco que salió para vencer. Eso también simboliza la iglesia del primer siglo, una iglesia pura, una iglesia llena del poder de lo alto. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, Dios tenía algunas cosas contra la iglesia del primer siglo, pero lo más interesante es que en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, Dios le dice: si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de en medio de ti. Y nosotros habíamos hablado, ¿qué representa el candelero? Representa la presencia de Dios en la iglesia. Entonces noten que si la primera iglesia, siendo una iglesia pura, Dios le dijo: si tú no te arrepientes y haces las primeras obras, yo voy a quitar, a retirar mi presencia de ti. ¿Cómo Dios no lo va a hacer con la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea,
si la iglesia de la Odisea no se arrepiente y se vuelve al Señor. Y antes de pasar al tema, les voy a mostrar a ustedes una cita muy interesante que encontré, que no la habíamos puesto aquí el sábado pasado, y entonces se las quiero mostrar. Miren. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 576, párrafo 2, traducción del inglés. Habíamos dicho que esa amonestación que Dios le da a la iglesia del primer siglo, que iba a quitar su candelero, no solamente se aplica a la iglesia del primer siglo, se aplica a las iglesias de cualquier época hasta la actualidad. Dios puede retirar su presencia si la iglesia falla en cumplir la misión. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 576, párrafo 2, dice: hermanos, vuestras propias lámparas seguramente, fíjense, seguramente parpadearán y se debilitarán hasta apagarse en la oscuridad. A menos que hagáis esfuerzos decididos, por reformaros, acuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí ella está citando Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice: la oportunidad que se presenta ahora puede ser breve. Esto ella lo escribió en 1889. Después que había pasado el Congreso de Minneapolis, y ustedes conocen la historia del gran chasco que hubo en ese Congreso de Minneapolis en 1888, cuando se presentó el mensaje de la justificación por la fe. Dice: la oportunidad que se presenta ahora puede ser breve. Si esta temporada de gracia y arrepentimiento transcurre sin mejora, porque hasta el año 1889 todavía se estaba resistiendo el mensaje de la justificación por la fe, o sea, estaban rechazándolo, se estaban resistiendo a las advertencias de Dios a través de la mensajera del Señor, cuando ella dice que el mensaje de la justificación por la fe fue un mensaje traído del cielo. Sin embargo, ese mensaje se rechazó, se resistió al Espíritu de Dios. Y ahora ella está diciendo: la oportunidad que se presenta ahora puede ser breve. Porque si usted sigue rechazando el Espíritu de Dios, quizás puede ser que el Espíritu de Dios se retire de usted y ya usted no tenga más oportunidad porque cometió el pecado imperdonable. Sigue diciendo: si esta temporada de gracia y arrepentimiento transcurre sin mejoras, se da la advertencia: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Apocalipsis 2:5. Estas palabras son pronunciadas por los labios de aquel que sufre y es tolerante. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Dice: son una advertencia solemne para las iglesias y los individuos de que el vigilante que nunca duerme está midiendo su curso de acción. O sea, Dios puede quitar tu candelero, o sea, Dios puede retirar su presencia de ti personalmente, como también la puede retirar de una iglesia en conjunto. Tanto personalmente, y pusimos el ejemplo de Saúl. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl, ¿y qué espíritu lo tomó? Un espíritu maligno. Pero también a nivel de iglesia, a nivel de comunidad de creyentes, en general, también Dios puede retirar su presencia, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando en Lucas capítulo 23, Jesús sentado en el monte de los olivos, le dijo a Jerusalén: vuestra casa os es dejada desierta. O sea, ya dando a entender de que ya Dios no iba a seguir tratando más con el pueblo de Israel, sino que Dios se iba a retirar del pueblo de Israel. Ya el pueblo de Israel no iba a ser su nación favorita. Dice: el vigilante que nunca duerme está midiendo su curso de acción. Solo gracias a su maravillosa paciencia no son talados como obstáculos para la tierra. ¿Se acuerdan el texto que dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos por el brillo de su gloria, porque nuevas
son cada mañana. Eso está en el libro de Lamentaciones. Pero su espíritu no siempre luchará. El Espíritu de Dios no siempre va a estar tocándote la conciencia, no siempre va a estar hablándote, no siempre va a estar ahí buscando la manera de que tú puedas entender y vuelvas al camino del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Noé estuvo predicando durante 120 años y las personas no entendió? ¿Qué fue lo que sucedió después? Se cerró la gracia, se salvaron 8 familias, pero el mundo entero pereció en agua. Porque ya el Espíritu de Dios ya no siguió contendiendo con el hombre. Pero su espíritu no siempre luchará, su paciencia esperará mucho más. ¿Dice ahí? Un poco más. Dando a entender que no queda mucho tiempo. Y este versículo lo traje, esta cita se las presento a ustedes como una... Hay muchas citas más donde ella habla de que es posible, de que Dios sí puede dejar a su iglesia y buscarse otro grupo para terminar la obra. Hay muchas otras citas más, aparte de las que yo mencioné el sábado pasado. Pero noten cómo el asunto del candelero, que se trató con la primera iglesia del primer siglo después de Cristo, esa iglesia apostólica, esa iglesia pura, noten cómo también se puede aplicar para las iglesias actuales. Dios puede quitar el candelero. Y recordemos que el candelero representa la presencia de Dios. Ya sea de manera individual o ya sea de manera corporativa. Vamos entonces ahora al tema que nos corresponde. ¿Por qué debo de ser sellado? Vamos a tener durante 3 sábados 3 temas en cuanto al sellamiento. El primer tema va a ser ¿por qué debo de ser sellado? El segundo tema va a ser el propósito del sellamiento. El propósito, ¿cuál es el propósito principal del sellamiento que Dios va a hacer sobre su pueblo, sobre los 144,000? Y el tercer tema que vamos a tener para el tercer sábado es las características de aquellos que van a ser sellados. Porque no todos vamos a ser sellados. No todos vamos a ser sellados. Y hay características que la palabra de Dios menciona si queremos ser de aquellos que van a ser sellados. En estos momentos vamos a tener unas palabras de oración para poder, para que el Señor nos guíe en el tema que hoy vamos a tratar. Yo desde aquí me voy a arrodillar. Si hay algún hermano que desea arrodillarse, al igual puede seguirme. Yo me voy a arrodillar para pedir la presencia de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que tu gracia nos sostenga. Te pedimos, Padre querido, que en estos momentos tú nos hables, Señor. Toma el control de mi mente, toma el control de mis labios, toma el control de mis cuerdas vocales, toma el control de todo mi ser. Y permite, Padre querido, que seas tú el que hable a tus hijos, Señor. Que la palabra que hoy tú nos vas a hablar, esa palabra pueda quedar en nuestros corazones, que podamos asimilarla, pero que también podamos ponerla en práctica, Señor. Que esta palabra no caiga en ningún corazón vacío, sino que caiga en los corazones necesitados de ti, Señor, y que podamos entender los tiempos que estamos viviendo y la importancia del por qué necesitamos ser sellados, Señor. Padre, bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes y a aquellos que a través de las redes sociales están, Señor, escuchando, que van a escuchar tu palabra. Bendice también a sus familiares, Señor. Gracias por quedarte con nosotros. Ahora, Padre Santo,
Háblanos, Señor. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y que seas tú y no yo el que hable hoy a tus hijos. Ya que te lo imploramos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, a Él sea la gloria. Amén y amén. Amén. El por qué debo de ser sellado es el título del tema que hoy vamos a tratar. Y la lectura bíblica la encontramos en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Dice Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman. ¿A causa de qué? De todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Pero para poder entender un poquitico, necesitamos entender que la mensajera del Señor, como también habíamos hablado en otros temas anteriores, dice ahí en Testimonio para los Ministros, página 455, párrafo 2, ella dice: este sellamiento de los siervos de Dios que hoy vamos a ver, porque lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 7. El capítulo 7 de Apocalipsis, que habla del sellamiento de los 144,000, ahora la sierva del Señor nos dice que la misma visión que se le mostró a Juan en el capítulo 7 es la misma visión que se le mostró a Ezequiel en el capítulo 9. Eso es el mismo proceso. Usted lee Ezequiel capítulo 9 y lee Juan capítulo 7, y en ambos capítulos hay un proceso de sellamiento. Solo que cada capítulo arroja un poquitico más de datos o más de información que otro capítulo. Por eso cuando nosotros vamos a estudiar el sellamiento, nosotros tenemos que ver, analizar los dos capítulos, tanto el capítulo 7 de Apocalipsis como el capítulo 9 de Ezequiel. Dice ella: Juan también fue testigo de esta notable revelación. Vio el mar y las ondas rugientes y los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Observó la tierra que se sacudía, las montañas transportadas al medio del mar. ¿Y qué dice entre paréntesis? ¿Cómo va a ocurrir eso? Literalmente. Literalmente. O sea, en el tiempo del fin, cuando la gracia se cierre y los 4 ángeles suelten los 4 vientos sobre la tierra, y habíamos dicho que viento representa hambre, guerra, tempestad, pestes, incluyendo las 7 postreras plagas que van a ser derramadas sobre este mundo. Ahora la sierva del Señor nos dice que las montañas que son transportadas al medio del mar, dice que eso ocurre literalmente. Las aguas que rugían agitadas y las montañas sacudidas por las olas, se le mostraron las plagas. ¿Cuántas plagas son? 7. Las pestilencias, el hambre y la muerte, mientras llevaban a cabo su terrible misión. Mis queridos hermanos, vuelvo y repito, cuando nosotros vamos a estudiar el sellamiento o el sello de Dios, tenemos que estudiar los dos capítulos, el capítulo 9 de Ezequiel y el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 6, vamos todos ahora a Apocalipsis capítulo 6, para entender un poquitico el contexto del sellamiento y de este grupo que va a ser sellado. Apocalipsis capítulo 6. Pero es interesante que en el 6º sello, miren lo que dice a partir del versículo 12. Y miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto,
y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. ¿Y qué dice la sierva del Señor? Que las montañas, ¿qué? Van a ser movidas, y ella dice que eso va a ocurrir literalmente, y ahora Juan aquí lo dice. Y dice el versículo 15, y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y el versículo 16 dice, y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora, cuando ellos le dicen a las montañas, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, ¿a qué tiempo está haciendo referencia? Al tiempo del fin, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque noten que el versículo 16 dice, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pero ahora viene el versículo 17 y dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuándo es que Dios comienza a derramar su ira sobre este mundo? Final de la gracia. Cuando se cierra la gracia, cuando Cristo Jesús deja de interceder en el santuario celestial. Se cierra la gracia, y a partir de que se cierra la gracia, entonces comienza a derramarse la ira de Dios sobre este mundo. Y entonces ahora hay una pregunta donde dice, ¿quién podrá sostenerse en ese tiempo? Porque los reyes, los capitanes, los libres, los ricos, los poderosos y todo siervo se esconden, van a esconderse. Se esconden de la presencia de Jesús. Y al esconderse de la presencia de Cristo, ahora ellos dicen, ¿quién es el que puede sostenerse el día cuando Dios empieza a derramar sobre este mundo su ira? Hay una pregunta que hay que responder. ¿Quién podrá mantenerse? Sin embargo, Juan hace una pausa antes de entrar al séptimo sello, que el séptimo sello está en el capítulo 8, los primeros 5 versículos. Habla del séptimo sello. Pero antes de Juan pasar al séptimo sello, Juan tiene que responder la pregunta que dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y entonces Juan ahora hace una pausa, y el capítulo 7 introduce quiénes son aquellos que van a poder estar en pie cuando la ira de Dios se empieza a derramar sobre este mundo. Y entonces ahora el capítulo 7 dice, y después de estas cosas, noten que cuando Juan empieza el capítulo 7 diciendo, y después de estas cosas, es él hablando acerca de lo que él vio en el sexto sello, desde el que va desde el versículo 12 del capítulo 6 hasta el versículo 17. Él vio todos estos desastres sucediendo en la tierra. Y entonces cuando se dice la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora dice, y después de estas cosas, o sea, después de todos estos desastres, dice, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos, sur, este y oeste. Son los 4 ángulos de la tierra. Y sigue diciendo, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol,
teniendo, ¿qué cosa? ¿Qué tenía este ángel? Tenía el sello del Dios vivo. Y sigue diciendo, el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles que estaban reteniendo los 4 vientos de la tierra, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y llamar diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. ¿En dónde? En las frentes. Noten que hasta que este ángel no termine de sellar a los siervos de Dios, y entonces a partir del versículo 4, Juan oyó el número de aquellos los que van a ser sellados. Dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144,000 van a ser sellados en las frentes con el sello del Dios. Pero ahora el ángel le dice a los 4 ángeles, ustedes no pueden soltar los vientos. Y habíamos dicho que el viento en profecía, ¿qué representa? Plagas, pestilencia, hambre, muerte, catástrofe, destrucción. Entonces, significa que este grupo especial que va a ser sellado, antes que venga el día grande de Jehová, que Dios derrame su ira sobre este mundo, y esa ira se va a derramar una vez que Cristo deje de interceder en el reino de los cielos, en el lugar santísimo. Una vez que el sellamiento concluya sobre los 144,000, ese ángel que termina su obra de sellamiento en el reino de los cielos, Cristo que está intercediendo, Cristo deja de interceder. ¿Por qué? Porque ya el mensaje fue predicado en el mundo entero. Ya se sellaron todos aquellos que van a ser salvos. Y una vez que hayan sido sellados y Cristo haya terminado su ministerio sumo sacerdotal, ya no hay más oportunidad para el hombre. Noten que cuando nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 14, los primeros 5 versículos, miren lo que dice Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 dice, el versículo 1, y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. O sea, estos 144,000 es la última generación que va a estar en pie sobre la tierra hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. Porque en Apocalipsis 14:1 nos dice que estos 144,000 ahora están en pie en el monte de Sión. O sea, en el reino de los cielos están en pie. Entonces, esta última generación que va a ser sellada antes que las plagas caigan sobre este mundo, van a estar vivos hasta la venida de Cristo Jesús. Es la última generación de estos creyentes sinceros. Y noten que es interesante que si nosotros ahora vamos a Ezequiel capítulo 9, miren lo que dice Ezequiel capítulo 9. Noten que Ezequiel capítulo 9, que habla del sellamiento, el versículo 2 dice, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa,
y Jehová llamó al varón vestido de lino, que en un momento vamos a ver que este mismo varón vestido de lino con tintero de escribano es el mismo ángel de Apocalipsis 7 que tiene el sello del Dios vivo. Y en un momento vamos a ver quién es este ángel. Y entrándose al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y el versículo 4 dijo Jehová, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y es interesante que este ángel va y pone el sello sobre el pueblo de Dios. Pero el versículo 11 del capítulo 9 dice, y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Si Jehová fue el que envió a este ángel a poner el sello del Dios viviente, cuando termina el sellamiento, que el ángel vuelve de nuevo, ¿a quién es el que el ángel le dice, he hecho conforme a lo que me mandaste? ¿A quién se lo dice? Cristo. Se lo dice a Dios, porque en el versículo 3 del capítulo 9, noten que Dios manda a este ángel a poner un sello, una señal. El versículo 3 del capítulo 9 lo dice, y ahora el versículo 11 del mismo capítulo 9 dice, y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Eso el ángel se lo dice a Dios, a Cristo Jesús. Por eso es que una vez que el sellamiento termina, ya Cristo termina la intercesión. Ya no hay más oportunidad para el hombre. Por eso es que el libro de Apocalipsis dice, el que sea justo, siga siendo justo. El que sea santo, siga santificándose. Pero el que sea impío, siga practicando la impiedad. Ya cada caso habrá sido decidido, hermanos. Ya no hay más oportunidad para el hombre. Ya no hay más mediación. Ya el Espíritu de Dios no va a seguir contendiendo con el hombre, llamando al hombre para que el hombre se arrepienta y vaya a los pies de Cristo y acepte a Cristo como su Salvador personal. Una vez que termine la última proclamación del mensaje de verdad a este mundo, una vez que concluya esa obra, hermano, en la 11ª hora, el que escuche el mensaje y no venga a los pies de Cristo Jesús, ya para esa persona terminó su tiempo de gracia. Pero noten que la palabra de Dios dice en Apocalipsis 7 que hay un sello que se pone en la frente. Y el próximo sábado vamos a estudiar el propósito de ese, o sea, vamos a estudiar qué es este sello, pero también vamos a estudiar el propósito que cumple este sello. No es un sello visible que todo el mundo lo pueda ver. No es un sello visible cuyo ojo humano pueda ver. Pero el próximo sábado vamos a ver con más detenimiento el asunto del sellamiento. Ahora, la pregunta que a nosotros nos cabe hacer es, ¿quién es este ángel que sella? ¿Alguien tiene alguna idea? Vamos a ver qué dicen los testimonios. Vamos a ver qué dijeron los pioneros adventistas en cuanto a este ángel que sella. Miren lo que dice Uriah Smith, pionero adventista, en la revista Advent Review and Sabbath Herald, 9 de julio de 1857, página 80, párrafo 22. Nos alegra saber que el mensaje del tercer ángel ha convertido a pecadores en este lugar.
como lo ha hecho en otros lugares antes, que nunca antes conocieron el poder de convertir la gracia en el corazón. Muchos antiguos profesores confiesan que se sienten como nuevos conversos después de guardar el sábado, día del anciano, día del pastor, día del conquistador, el sábado del Señor, no del conquistador, no del anciano, no del pastor, no del niño adventista, del Señor. Y han aprendido por bendita experiencia que así como el sábado es el sello del Dios viviente, el Espíritu Santo que es el sellador. Y entonces cita Ezequiel 20:12 y Efesios 4:30. Ezequiel 20:12 dice: y les di mi sábado para que fuesen por señal. Pero vamos a ver qué dice Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces ahora aquí Urias Smith dice que el Espíritu Santo es el sellador. Entonces el ángel de Apocalipsis 7 que le da, que le dice a los 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos: no suelten los 4 vientos hasta que no hayamos sellado en la frente a los siervos de Jehová. Entonces, ¿quién es ese ángel de Apocalipsis 7 con el sello del Dios vivo? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Es el ángel sellador. Es el mismo que cuando vamos a Ezequiel capítulo 9, el ángel con el tintero de escribano que va a poner una señal, es el Espíritu Santo. Entonces, estamos claros que entonces el que sella, ¿quién es? El Espíritu Santo. Miren lo que dijo el profesor W. Prescott en Boletín Diario de la Conferencia General, febrero 24 de 1893, la página 388. Todos los pioneros adventistas, todos, incluyendo la mensajera del Señor, todos estaban unánimes en este punto que vamos a seguir viendo. Ahora alguien coloca un trozo de papel en un sello. Aquí W. Prescott está hablando del sello de Dios, del sellamiento. Y presiona la palanca, se saca el papel y aquí hay una impresión. Ahora hay cierta agencia que hace ese trabajo. O sea, el que hace la impresión, el que pone el sello. Una vez hecho esto, queda una cierta impresión. Ahora bien, el Espíritu Santo, ¿qué es? Dice él, es el agente en la obra del sellamiento. Entonces, en la obra del sellamiento, el ángel que va a poner el sello en las frentes a los siervos del Señor, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, es el sellador. Es el sellador, mis queridos hermanos. Ahora, ¿con qué propósito se hace este sellamiento? ¿O por qué? Más bien la pregunta debería ser: ¿por qué debo de ser yo sellado? ¿Por qué debo de ser yo sellado? Miren, recordemos que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, el versículo 17, dice que el gran día de la ira de Dios ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Habíamos dicho que de acuerdo al capítulo 7, los 144,000 son los que van a estar en pie cuando la gracia se cierre.
Una vez que la gracia se cierra y los 4 ángeles suelten los 4 vientos y haya peste, hambre, guerra, desastres naturales, inundaciones, montañas trasladándose hacia el mar, que según dice la mensajera del Señor, va a ocurrir literalmente. En medio de todos esos desastres, añádanle que hay 7 ángeles que salen de la presencia de Dios con las 7 copas de la ira de Dios, y cada ángel vacía el cáliz de Dios puro sobre este mundo, que son las plagas. Entonces, en medio de todos estos desastres, y añádanle las plagas de Dios cayendo sobre esta humanidad, esto va a ser un desastre cataclísmico. Esto va a ser una destrucción de proporción mundial. Pero en medio de todas estas destrucciones, los impíos van a estar recibiendo las plagas, pero el pueblo de Dios, hermano, va a estar protegido. Por eso es que Dios pone una señal en la frente de sus escogidos, de los 144,000, porque los 144,000 van a ser protegidos en el tiempo del fin. Amén. Porque si yo no tengo el sello de Dios, claro, si el Señor, antes que se cierre la gracia, si el Señor a mí me manda a descansar, amén, gloria a Dios, porque creo en la promesa de la resurrección. Porque creo que cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4, a partir del versículo 16, que el mismo Cristo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces, si el Señor no me permite formar parte de los 144,000 y ser sellado, y el Señor ve que yo no voy a poder aguantar ese tiempo, el Señor me va a poner a descansar por un breve tiempo, porque cuando Cristo venga, yo me voy a levantar del polvo de la tierra con todos aquellos fieles hijos de Dios de todas las edades para recibir al Señor. Esa es la importancia, mis queridos hermanos, de ser sellado. Miren lo que dice Testimonios para los Ministros, página 444, párrafo 3. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo. El único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad. O sea, noten que también este sello que se les va a poner en la frente a los escogidos de Dios, ¿qué se les concede? La inmortalidad. Significa que este grupo, los 144,000, en el tiempo del fin no van a ver la muerte. Y en el tiempo del fin, aunque a usted lo persigan, porque va a haber una persecución para el pueblo de Dios, donde se va a tratar de aniquilar al pueblo de Dios, usted no va a morir. Porque el sello de Dios, dice, aquí me está diciendo que este sello de Dios que se le va a poner en la frente a los escogidos de Dios, dice aquí que se les concederá la inmortalidad, no van a ver la muerte. Y aunque muchos traten de venir a matarte, no van a poder matarte. Porque Dios con sus santos ángeles te va a proteger. Amén. Nadie podrá tocar un pelo a los escogidos de Dios. Nadie va a poder inferir ningún daño a los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque se les ha concedido la inmortalidad. No van a ver la muerte. Van a quedar vivos hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo, se les concederá la inmortalidad, la vida eterna.
es la voz de este ángel encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esa obra sea realizada. Amén. Y hasta que Él ordene que sean soltados. Por eso, mis queridos hermanos, yo mirando esta cita donde el sello de Dios se le va a poner a aquellos que se les concederá inmortalidad, donde no van a sufrir ninguna plaga. Esto me remonta a mí al Salmo 91, versículo 7. El salmista David vio en visión ese tiempo del fin. Vamos al Salmo 91, 7, mis queridos hermanos. Vamos al Salmo 91. Miren lo que dice el Salmo 91, 7. Noten que hasta la misma sierva de Dios, ella entendió que el Salmo 91 fue una visión que se le mostró a David en cuanto a lo que va a suceder en el tiempo del fin. Y es interesante que miren lo que dice aquí el versículo 7. Caerán a tu lado, ¿cuánto? 10,000. Y 10,000 a tu diestra. Mas a ti, ¿qué? No llegará. En el tiempo del fin, cuando la gracia se cierre y los 144,000 estén sellados, dice, van a caer 1,000 a tu diestra, van a caer 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar, porque se te ha concedido el sello que da inmortalidad para aquellos que van a vivir eternamente con Cristo Jesús. Se les va a conceder la inmortalidad. Los impíos van a estar sufriendo, sí, pero el pueblo de Dios va a estar tranquilo y confiado en la roca eterna que es Cristo Jesús. Amén. Y miren lo que dice el versículo 8. Mientras con tus ojos, o sea, mientras que David en visión en el tiempo del fin vio que los justos se mantenían en pie y que los impíos caían miles por miles, él dice, ciertamente con tus ojos mirarás. Y sigue diciendo, y verás la recompensa de los impíos. Pero el versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Y el verso 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. O sea, si nosotros ponemos a Dios como nuestro refugio, como nuestra roca, mis queridos hermanos, Dios nos va a proteger en el tiempo del fin, porque el versículo 10 dice que no te sobrevendrá mal, ni ninguna plaga va a tocar tu morada, ni mucho menos a los escogidos del Dios Altísimo. Amén. Quiero para ustedes leerle una cita más de la sierva de Dios que no puse aquí, que se encuentra en manuscrito liberado 151 de 1901. Dice, hablando ella acerca del Salmo 91, dice la sierva del Señor, en el tiempo cuando caigan los castigos de Dios sin misericordia, dice, oh, cuánto envidiarán los impíos la condición de los que habitan al abrigo del Altísimo. Noten que dice, cuánto envidiarán los impíos la condición de los que habitan al abrigo del Altísimo.
el pabellón en el cual oculta el Señor a todos los que lo han amado y han obedecido sus mandamientos, para los que sufren a consecuencia de sus pecados. Ciertamente será envidiable la suerte de los justos en un tiempo tal. ¿Cómo va a ser nuestra suerte? Envidiable. Y sigue diciendo, en un tiempo tal, pero después que termine el tiempo de gracia, la puerta de la misericordia se cerrará. Para los impíos no se ofrecerán más oraciones a su favor, pero ese tiempo no ha llegado todavía. Aún ha de oírse la dulce voz de la misericordia. El Señor llama ahora, no mañana, no pasado, porque mañana, hermanos, no existe. Y yo siempre lo he dicho, el mañana no existe. Y yo siempre les hago esta pregunta y les digo, ¿qué seguridad me dan ustedes de que van a llegar vivos mañana? De que mañana van a amanecer con vida. ¿Qué seguridad me dan? Ninguna. Ninguna. Es más, ¿qué seguridad me dan ustedes a mí que cuando salgan del templo ustedes van a llegar con vida a la casa? Por eso es que la sierva del Señor dice, el Señor llama ahora que estás aquí, que estás aquí en el templo de Dios, que estás adorando, que estás escuchando la palabra de Dios. Es ahora, no después, no más tarde, no a la noche, no mañana, no la semana que viene, no el mes que viene, ni el año que viene. Es ahora el momento de oportunidad. Amén. El Señor llama ahora a los pecadores para que vayan a Él. Mis queridos hermanos, el tiempo de oportunidad es ahora. El Señor está llamando. El Señor aún todavía no solamente está llamando a los impíos, a los pecadores, sino que también el Señor está llamando a su pueblo. Porque muchas veces hay predicadores que dicen, el Señor está llamando a los pecadores, a los impíos, los que están allá afuera, sin saber que los que estamos aquí adentro, nuestra condición a veces es peor que la de los impíos. Porque la de los impíos se acepta porque no conocen la verdad y se comportan como se comportan. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios, que conocemos la verdad, que tenemos la bendita palabra de Dios, no tenemos excusa y nos comportamos peores que los impíos. Es ahora, mis queridos hermanos, que el Señor está llamando. Es ahora de que hay oportunidad, porque Cristo Jesús todavía mantiene los brazos abiertos, recibiendo a todos aquellos que con corazón sincero y contrito se acercan al trono de la gracia. Y mi pregunta es en esta mañana, pudiéramos decir ya de tarde ya, ¿habrá alguien aquí que aún todavía esté necesitando de esa gracia y de esa misericordia de Dios? ¿Habrá alguien aquí que aún todavía necesita decirle, Señor, yo me entrego a ti? Porque mañana puede ser demasiado tarde. Por eso es que hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde, y cuando las puertas de la gracia se cierren, entonces ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Y hermano, aún todavía las puertas de la gracia no se han cerrado. Pero en mi corazón yo siento, por lo que yo estoy viendo en este mundo, por lo que yo estoy estudiando y analizando en la palabra de Dios, las profecías y cómo está este mundo, yo creo que las puertas de la gracia le quedan poco para cerrarse. Le quedan poco. Yo no sé lo que te pueda ofrecer este mundo, pero lo que sí te puedo asegurar es que lo que este mundo te ofrezca, todo va a ser destruido. En un momento lo vas a tener en tu mano, pero en otro momento va a ser destruido por el fuego del Señor.
Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde. Es mi sincero deseo y que nosotros como hijos de Dios aprovechemos el tiempo que estamos viviendo. Vamos ahora todos puestos en pie a cantar el último himno para concluir el tema.